luego muchas gracias por concurrir a pesar de tantos elementos adversos de todo tipo. Y yo solamente quería recordar un pequeño imprevisto que hemos tenido en la organización del ciclo, y es que el conferenciante que iba mañana a pronunciar la tercera conferencia, Antonio, ha empeorado de una gripe que ya estaba arrastrando los días anteriores, con lo cual su conferencia no se podrá celebrar mañana, y seguramente lo que haremos será reprogramarla en nuestro calendario de actividades, y ya informaremos de cuándo se celebrará, por si las personas que han estado asistiendo al ciclo completo quisieran completarlo con la última charla. Lamentamos mucho este imprevisto, pero en fin, son cosas que son imponderables. Así que de momento pues ya les dejo con el presentador de la conferenciante de hoy. Muchas gracias. Es para mí un honor y una satisfacción presentar a la doctora compañera académica Sonsoles Nieto Caldeiro. Ella es natural de Ávila y siempre ha tenido una vinculación, siempre en su trayectoria, entre Ávila y Sevilla muy evidente. Ella se licenció en la Universidad Complutense en el año 1975, y fue alumna destacada del profesor Antonio Blanco Fejeiro, el cual yo tuve ocasión de conocer muy de cerca, dadas mis actividades artísticas. Antonio Bonet, se me ha ido el santo del cielo, Antonio Bonet Correa. Y bueno, desde luego ella es una alumna aventajada de este sabio catedrático, y que le dirigió la tesis. En principio ella empezó a estudiar la idea del concepto de jardín barroco y los jardines españoles de los siglos XVII y XVIII, y que estuvo dirigida por Antonio Bonet Correa, para luego, mucho más tarde, presentar su tesis, que versó sobre el jardín sevillano desde 1900 a 1922, un periodo desde luego deslumbrante de actividad y de cambios en la Sevilla de la primera mitad del siglo XX. Por tanto, es una historiadora del arte que ha centrado básicamente su actividad y su foco de atención en su argumento de investigación fundamental es el jardín en todas sus dimensiones, en todos sus conceptos y magnitudes, en todas sus épocas. Ella sacó unas oposiciones para lo que entonces eran escuelas de arte y oficio, que ahora se denominan escuelas de arte, y recaló aquí en Sevilla, en el pabellón de Chile, durante muchos años profesora destacada con reconocidos testimonios. Ella es autora de innumerables publicaciones, da testimonio el hecho mismo de su discurso, el argumento fundamental de su discurso de entrada en esta academia, de la cual ella es correspondiente de la ciudad de Ávila, y versó su disertación sobre el jardín en la colección del Museo de Ávila. Una publicación que se ha registrado en el boletín de la Academia, y que es una visión muy puntualizada de los elementos referentes naturales y de colecciones de obras específicas en que el jardín se queda de manifiesto, se pone de manifiesto de una manera fehaciente. Ella ha estudiado tanto el jardín islámico, en la antigüedad, en el mundo del Renacimiento y barroco, con infinidad de publicaciones, sobre todo centradas en la revista Muralla del Colegio de Aparejadores de Sevilla, la cual ella ha sido una asidua colaboradora y también de alguna manera instructora, o de alguna manera focalizando la atención hacia la jardinería y las intervenciones públicas de naturaleza en las ciudades.
ha estudiado el fenómeno de la Plaza Nueva desde el punto de vista arquitectónico, cómo se va aparejando, sus plantaciones, en fin, también el jardín de Cristina, un jardín romántico sevillano de época de María Cristina, de ahí el nombre, y el de Catalina de Rivera, o vulgarmente conocido como Jardín del Murillo, y en el año 2011 publica su tesis sobre el jardín sevillano, como digo, de 1900 a 1929, que ve su luz en la edición Espadilla, el famoso librero de Sevilla, que de manera muy altruista y generosa publicó una serie de publicaciones indudablemente de importancia. A mí me llama la atención también su interés por la cerámica, tan vinculada históricamente a los jardines de sevillanos, su interés por la cerámica regionalista y, digamos, la post-recuperación gestoso de la cerámica, y entre ellos tiene un artículo magnífico dedicado a la familia de los Lafite, que tenían su taller en Los Remedios, al otro lado del río, y que era una familia de industriales ceramistas muy notoria. Entre ellos, allí se fraguan algunas obras de Bacariza que están en la calle Pajes del Corro, que todo el mundo conocemos. Después ha dedicado artículos en publicaciones como El homenaje gestoso y la docencia, y también libros ha publicado muy referentes a Ávila, en tanto su jardinería, Ávila y los Güell, el jardín de San Segundo. Es un libro importante donde se recoge todas las intenciones y todos, digamos, los aspectos creativos de Winthuizen en relación con la jardinería clásica española, en un jardín verdaderamente emblemático, lleno de berracos ibéricos, escudos nobiliarios, restos arqueológicos, en fin, un jardín indudablemente muy creativo. Tiene también un libro dedicado a paseos y jardines públicos de Ávila y ha participado en muchísimos congresos. Yo destacaría una publicación especialmente interesante sobre el patio La Glorieta andaluz de Buenos Aires, que recoge, bueno, un proyecto realizado por Juan Talavera Heredia, que es un arquitecto emblemático del regionalismo sevillano, y en el cual se emplearon azulejos de Triana. Y con esto, con este amplio repertorio, cierro mi presentación y dando la palabra a Sonsoles. Muchas gracias. El título de la conferencia lo están viendo, es el viaje iniciático de Winthuizen como jardinero. El título lo he tomado de uno de los epígrafes de la publicación que sacó la Diputación de Ávila en 2018 sobre el trabajo que realicé sobre Winthuizen y el Jardín de San Segundo de Ávila. Hablaremos algo de él en la conferencia. Me parecía, bueno, pues muy acorde con lo que yo quería exponer aquí. Aunque la expresión viaje iniciático nos lleve a pensar en doctrinas y ritos, define sobre todo el proceso por el que, mediante nuevas circunstancias, experiencias y conocimientos, nuestra vida da un giro sustancial hacia una nueva meta. No es necesario afrontar las odiseas y lances de algunos héroes de la literatura o del cine para situarnos en ese camino de transición que culmina en la transformación, en un compromiso de vida diferente. Este paso trascendental entraña una iniciación, un aprendizaje, una admisión y el consecuente hábito y cumplimiento de la responsabilidad adquirida con uno mismo y los demás. Esa opción, en Winthuizen, comenzó a fraguarse inadvertidamente en la infancia. Bien lo recordaba en su madurez, cuando volcaba en sus escritos
las imágenes retenidas durante tantos años, observando el trajín de su padre en la azotea baja de su casa de calle Alvareda, esquina Tetuán, cuidando de los arbolillos que había plantado en barriles, de las macetas junto a las barandas o de las trepadoras que recorrían la pérgola. Y al acompañarlo de vez en cuando en las rondas que realizaba cada mañana como concejal delegado de Jardines de Sevilla, por la Alameda, Las Delicias, el Jardín de Cristina o incluso por jardincillos privados y humildes, como el que él ya maduro conservaba en su recuerdo y nos desveló en sus memorias. El pensil de la recoba de una tal Rocío en el mercado de la Encarnación, lleno de macetas con enredaderas y cubetas con arbustos que su padre se afanaba en cuidar, podar, injertar e incluso regar a través de la bomba que llevaba el agua desde el pilón de la plaza. La trayectoria familiar facilitó ese inicio del viaje hacia su ser jardinero, aunque a veces pareciera lo contrario. Una vez fallecido el padre, la familia se trasladó al barrio de Santa Cruz, a una casa vecina de la de los López Cepero, con los que les unía una gran amistad. Él, que ya había iniciado su formación pictórica siendo niño y que en 1892 abandonó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes por su afán de aprender del natural, halló en la casa de los Cepero el escenario perfecto para alimentar su entusiasmo, concentrado ya en el arte y la naturaleza, sus dos grandes obsesiones. La amplia colección de arte del deán Manuel López Cepero y, sobre todo, el patio y el jardín de la vivienda colmaron sus aspiraciones. Allí iba con frecuencia a pintar y esos espacios fueron motivo de varias de sus obras entre 1900 y 1912, en las que definió ya su estilo pictórico, cada vez más emotivo, más vibrante, como ya señaló ayer Juan, incluso revelando una afición de botánico. Allí aprendió a captar la luz y el color cambiantes del jardín, a estudiar y concretar las formas, la estructura vegetal, la disposición de los elementos ornamentales, la tipología de las plantas. Pero para nuestro personaje, el origen de que siguiera después la arquitectura de jardines, según confesó en sus memorias, se encontraba en el encargo que su antiguo compañero y amigo, el pintor Antonio García Lozano, recibió del doctor Joaquín Carballo para la ejecución de unos jardines en el Château de Villandry, en la Touraine, cuya adquisición se firmó en 1906. El lugar lo componían el edificio renacentista y un entorno ajardinado a modo de parque inglés que los nuevos propietarios quisieron modificar, recuperando el aspecto y esplendor de un pasado clásico. Era Carballo un reconocido coleccionista de piezas de arte y médico pacense afincado en París, al que Vintuysen conoció en esta capital durante su primera estancia, e incluso fue invitado por él a conocer el castillo, aunque la visita no llegó a celebrarse. En 1906, el pintor había regresado a Sevilla y se había trasladado con la familia a Castilleja de la Cuesta. De hecho, incluso figura registrado de nuevo en los libros de matrícula de la Escuela de Bellas Artes sevillana, en el curso 1906-1907, en composición decorativa, con el profesor Dionisio Pastor Balsero, vecino de ellos en Castilleja. Lozano, quizá con alguna orientación por parte de Carballo, había realizado la traza del jardín, un diseño que rememoraba el de los medievales españoles, pero se trataba además de completar el plano con la decoración idónea. El proyecto era ingente y Lozano, incapaz de acometerlo, hubo de recurrir al amigo pintor de paisajes y jardines. El encargo entusiasmó a Vintuysen, que comenzó estudios de química, de arquitectura y de cerámica, con ensayos en un taller de Triana. No se sabe cuál, pero sí que se lo facilitó un tal Francisquito el Plantao, un anciano antiguo ceramista al que sacaron de un asilo. Curiosa y pintoresca ocurrencia que habla un poco de nuestro personaje. En el taller aprendió esmaltes e investigó diferentes técnicas: vasijas, pedestales, obeliscos de cerámica
y seguramente el diseño del pavimento del patio de honor de estilo mudéjar salieron de la mano de Evin Thyssen, que elaboró numerosos dibujos y bocetos y resolvió sin duda problemas técnicos. Ahí pueden ver el jardín que diseñaron, el castillo como estaba cuando se adquirió, y uno de los dibujos que realiza Evin Thyssen comparado con uno de los jarrones expuesto en el patio. Esta fue su primera inmersión en el mundo de la jardinería, más allá de pintar jardines, en un momento en el que, según cuenta, le embargaban decididas inclinaciones agrícolas y una predisposición a los cultivos que pretendía llevar a cabo en terrenos de Castilleja o de Alcalá de Guadaira, cuando buscaba un lugar en el que establecer su estudio para plasmar los paisajes locales o los jardines por él plantados. No obstante, su empeño cristalizó tras el regreso de su segunda estancia en París, poco antes de comenzar la Gran Guerra. Allí había recorrido jardines, los de Saint-Cloud, el Bois de Boulogne, los de Luxemburgo. Tras la evocación de estos últimos, Evin Thyssen se interrogaba: ¿qué hacer con la inmensidad de tales impresiones recibidas? Había establecido contactos y cierta amistad con artistas franceses y españoles. Conoció la obra de Monet sobre el jardín de Giverny y sus ninfeas. Había incluso expuesto sus patios y jardines en el Salón d'Automne de 1912 y en el Salón des Indépendants de 1914. A su vuelta a Sevilla, visitó el Parque de María Luisa, recién inaugurado, pero en 1915 marchó a Madrid, donde se estableció, y en la capital emergió esa ambición acallada. Retomó la amistad con Juan Ramón Jiménez. Se habían conocido de estudiantes en el Ateneo sevillano cuando los dos querían ser pintores. Juan Ramón le introdujo en la residencia de estudiantes y le puso en contacto con destacados intelectuales y artistas. En ese ambiente fue más consciente de la pasión que a nivel literario habían despertado los jardines en la España de comienzos de siglo. Juan Ramón le dedicó Arias Tristes de 1903, leyó Jardines lejanos, los poemas de Manuel Machado, la publicación de Jardines de España de Santiago Rusiñol, también de 1903, un magnífico libro de arte con 40 reproducciones de óleos con ese tema y una lúcida introducción en la que llamaba la atención sobre jardines de pasado esplendor en riesgo de desaparición. Precisamente con Rusiñol, a quien conoció en París en su primera estancia, se reencontró en 1915 y ambos coincidieron pintando en Aranjuez a lo largo de ese año y el siguiente. La buena relación, bueno, vemos ahí algún cuadro también de los que proyectó ayer Juan Lacomba. La buena relación, las amistades comunes y su mutua admiración le llevó a Evin Thyssen a escribir en varias ocasiones sobre el pintor catalán en sus memorias, a dedicarle un afectuoso y sentido obituario en el periódico Crisol en 1931 y a reconocer en la introducción de su libro Jardines clásicos de España-Castilla de 1930 la influencia de este en la propagación de los jardines clásicos abandonados que había convertido en motivos de sus cuadros. Pero no anticipemos acontecimientos, estamos aún en 1916 y ante el pintor Evin Thyssen, que ese año presentó su obra en la Casa Vilches de Madrid. Sin duda un hito en su carrera, pero él ya estaba en otra onda. La atracción por los jardines, unida a la deteriorada situación familiar y la pésima economía, determinaron su nuevo compromiso. Animado por amigos y personajes influyentes, escribió a Forestier para pedirle consejo y ayuda a fin de afrontar esta nueva e incierta meta. El ingeniero francés encarnaba la vuelta a un jardín representativo español, inspirado en elementos de la jardinería hispano-musulmana que estudió en Andalucía y en Marruecos y reflejó en el Parque de María Luisa. Desde su llegada a Sevilla a finales de 1910, había mantenido contactos importantes, aquí y en otros puntos de España,
En 1911 visitó la Casa de Sorolla en construcción. Al año siguiente diseñó para la duquesa de Parcén el jardín de la Casa del Rey Moro en Ronda. Algo después, en 1914, trazó para el marqués de Viana, José de Saavedra y Salamanca el jardín delantero de su finca de Hornachuelos. Luego acometería otros encargos por toda la geografía española. La primera carta que le envió Binthuisen, de 19 de diciembre de 1916, iba acompañada de una nota de presentación del conde de Halcón, que había sido alcalde de Sevilla entre 1909 y 1913. Aparte de trasladarle su entusiasmo por los jardines, de lamentar el estado de abandono de los clásicos andaluces y deplorar el empleo frecuente de elementos exóticos contrarios al clima y la tradición, Binthuisen le hacía saber que había diseñado piezas ornamentales, cerámicas sobre todo, y de surtidores. Y no como elogio adulador, él nunca lo fue, le transmitió su admiración por el Parque de María Luisa y el convencimiento de que ese trabajo suponía el auténtico renacimiento del jardín sevillano. Por todo ello, le solicitaba su ayuda y precisaba de su enseñanza al pretender seguir en ese camino y, sobre todo, recuperar jardines. Forestier se interesó, contestó de inmediato. Quería saber cómo pensaba Binthuisen que podría serle útil en París y en qué forma desearía comenzar sus estudios prácticos del jardín andaluz. Él no estaba en ese momento diseñando ninguno. Le hacía hincapié en la importancia de tener conocimientos de arquitectura y experiencia en plantaciones y en obras de jardinería. Pero sí se mostró abierto a una colaboración con él en Sevilla, en futuros encargos o en proyectos inconclusos, si llegaran a llamarlo de nuevo. Se interesó, además, en conocer los estudios que había realizado Binthuisen sobre los viejos jardines de Andalucía. Existe una nueva carta, un borrador sin fechar, probablemente de comienzos de 1917, en el que Binthuisen le agradecía sus consejos y le comentaba las dificultades de trasladarse a París, ocultando la auténtica causa, su maltrecha economía. Por entonces, la Junta para Ampliación de Estudios, la JAE, convocaba becas para formarse en el extranjero. Alentado por Juan Ramón Jiménez y Sorolla, Binthuisen presentó su solicitud el 16 de enero de 1917. Buscaba obtener una pensión, deseoso de estudiar los jardines de Francia en l'École Nationale d'Horticulture de Versailles y de aprender junto a Forestier. A la instancia adjuntó apuntes de elementos ornamentales de antiguos jardines andaluces y proyectos originales. Alegó conocimiento sobre diseño y composición, sobre materias decorativas, fundamentalmente cerámica, mencionando los dibujos para Villandry. También mencionó estudios de óptica, perspectiva, armonías de color y de forma, como pintor que era. Engrosó el dossier con una bibliografía sobre la historia del jardín y los manuales teórico-prácticos manejados. En la petición incidía en su conocimiento de la labor de Forestier y los jardines andaluces y en su preparación como arquitecto paisajista. Finalmente, como sería recurrente después, denunciaba el abandono de los jardines españoles y la ausencia de personal para su conservación y realización. La beca le fue denegada. En otro momento de su vida, Binthuisen habría desistido de este empeño, pero su interés por la jardinería y la inquietud que le causaba la despreocupación hacia los jardines, añadida a la penuria económica, lo indujeron a una frenética actividad en este sentido. Conocía patios y jardines andaluces que había recorrido y plasmado en lienzos. A partir de entonces, analizó los diversos elementos de nuestra jardinería, sin duda también estimulado por la reforma del Parque de Forestier. Surtidores, fuentes, acequias,
mosaicos y azulejos se convirtieron en motivos de estudio en Windhuizen, que de inmediato comenzó a dibujar e incluso a utilizar en trazas y proyectos originales. Creo que esta la tenía que haber puesto antes. Son obras de Aranjuez, de Windhuizen, cuando coincidía con Rossinyol en los jardines, en 1915-1916. Así lo mostró en los bocetos para el jardín de la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba, antigua casa del marqués de Benamejí, combinando influencias clásicas con reminiscencias hispano-musulmanas, como se ve en esta fuente al ras del suelo, de taza baja y perfil lobulado. Uno de estos diseños, el que ven arriba, se identifica claramente, el que ven arriba a la derecha, coincide con el óleo Proyecto de Jardín, uno de los lienzos que su hija Salud donó al Centro de Arte Reina Sofía. En él concibió un banco de fábrica de ladrillos vidriados y respaldo en cerámica pintada, con motivos ornamentales de inspiración renacentista, en el estilo que se había impuesto en el regionalismo sevillano e imperaba en revestimientos de edificios que se estaban construyendo para la exposición iberoamericana. La decoración cerámica quedaba así incorporada como elemento identificativo de la jardinería andaluza o sevillana. En el óleo ubicó el banco como remate de un camino entre arriates y dispuso, tras el arco vegetal que enmarca la escultura, un fondo boscoso. Además, reprodujo surtidores del Alcázar de Sevilla y de la Casa de Pilatos y bosquejó otros similares. Los dos de la parte superior corresponden a fuentes bajas de la Casa de Pilatos, el inferior al Alcázar sevillano. Estos ejemplares, bien determinantes de modelos hispano-musulmanes, en los que se aprecian trazados de tradición islámica y ornamentación y material que desde el mudéjar definió el arte andaluz. Fuentes similares se emplearon en otras zonas andalusíes, como las encontradas hace unos 4 años en la antigua morería de Valencia, en el barrio del Carmen. A la izquierda ven 2 proyectos originales de Windhuizen con esa inspiración y a la derecha una de las fuentes halladas en la morería, en el barrio del Carmen de Valencia. Ese mismo año se atrevió a difundir los conocimientos adquiridos en 2 artículos: Jardín sevillano, en el Liberal de Sevilla, y Mirando a Andalucía, el clasicismo de sus jardines. Este fue publicado por la revista gráfica La Esfera en octubre del 17. Lo tienen a la derecha. Con este artículo inicia su faceta teórica. En este segundo artículo incluían 3 dibujos realizados por él: un jardín mudéjar con un estanque rectangular ante un pabellón de arcos de herradura apuntados, una fuente baja de un patio cordobés que ya había pintado al óleo en 1912, el que tienen justo al lado, y un expresivo apunte de la fuente de la Madama de los jardines del Palacio de Viana de Córdoba. La arquitectura de cipreses en torno a la figura de Náyade que preside la fuente nos recuerda lienzos de Rossinyol, como este que ven del Generalife. Tras estos escritos se encontraba Forestier. Seguramente había ya leído la publicación de este en la revista Bética de octubre de 1915, Los jardines hispano-andaluces y andaluces. Forestier había definido el jardín andaluz, había estudiado jardines persas,
orientales de Marruecos y en España los granadinos. Tenía referentes para aproximarse a lo que pudieron haber sido esos trazados y estudió además la tradición sevillana. Era consciente de la inexistencia en Andalucía de antiguos jardines islámicos que desaparecieron o transformaron a lo largo del tiempo, pero sí aventuró, como señala Tito Rojo y Manuel Casares, algún rasgo que no resultó desacertado, pues lo corroboraron excavaciones posteriores, como es la presencia de caminos en andenes elevados que posiblemente encontrara aún en Marruecos. El propio Binthuisen anotó en 1917. Y para no tener un gasto excesivo de agua, los cuadros de flores están a más bajo nivel que los paseos. Varios de los elementos que se han interpretado como característicos del jardín andaluz los señaló Forestier como procedentes de todas las tradiciones jardineras aquí entremezcladas: emparrados, enredaderas de rosas, arcos de laureles, de bojes, cipreses, setos, altas paredes de mirtos. Binthuisen escribió en un tono similar. Es curioso incluso cómo los dos aludían a la Alhambra, sin duda palacio y jardín de referencia. ¿Qué debían ser los jardines de la Alhambra? Obras desgraciadamente efímeras, desaparecidas hoy, escribió Forestier. Y Binthuisen anotó también cuál sería el esplendor de aquellos jardines que se derramaban en la Alhambra. Que este conocía la obra del francés y era un gran admirador de él, quedó demostrado y continuaría confirmándolo hasta convertirse en su principal seguidor, junto a Rubió y Tudurí. Por ello, no extraña su empeño en estudiar con él en París y su atribución del resurgimiento del jardín andaluz. Insistió Binthuisen con una nueva solicitud a la JAE al año siguiente, 1918, acompañada una vez más del apoyo incansable de Juan Ramón y de Sorolla. A lo largo del año transcurrido había logrado ampliar la documentación que lo avalaba. En esta ocasión presentó más trabajos, paisajes de jardines cordobeses, los bosquejos de la Casa de Benamejí, un oficio de la Asociación de Arquitectos de Andalucía que testificaba su participación en el tercer Salón Nacional de Arquitectura, el compromiso de adquirir más conocimientos de estética e historia del jardín y de árboles y plantas, y reiteraba el deseo de cursar las materias de Versalles. Esta vez sí consiguió la beca, pero no para el extranjero, sino para trabajar en España sobre los jardines históricos. Quedó agregado al Centro de Estudios Históricos, en donde el historiador y arqueólogo Manuel Gómez Moreno le proporcionó valiosa información sobre archivos y antecedentes y documentación de interés que pudo obtener y aplicar desde un principio acudiendo a la Real Casa y Patrimonio. Bajo la supervivencia de Sorolla, comenzó enseguida a cumplir el programa de visitas a distintos lugares de España. Su recorrido y su labor fueron muy duros. Aparte de la precaria asignación que recibía, que le obligó a gastar lo que tenía, hubo de superar, por una parte, un examen y la realización de cursos de botánica, y por otra, los viajes en tercera clase o a pie y el laborioso trabajo de recopilación de datos en archivos, bibliotecas y sobre el terreno, efectuando estudios, fotografías y levantamiento de planos, como él dejó escrito, clavando escarpias en el suelo y triangulando con cuerdas. Una ardua tarea, confesó, realizada en solitario, sin referencias ni medios y con pocos apoyos oficiales. En uno de esos viajes de investigación, en 1920 coincidió en el Escorial con Joaquín Ezquerra del Vallo, académico de Bellas Artes e historiador del arte, que dirigía la restauración del Palacete de la Moncloa, parte de los restos del Real Sitio de la Florida del siglo XVII. A mediados del XIX, este palacete pasó al Estado español, dependiente del Ministerio de Fomento. Siendo ministro Francisco Cambó, se cedió
el palacete a la Sociedad Española de Amigos del Arte por intercesión de Trinidad Fonsols, duquesa de Parcén, su promotora. Ezquerra lo introdujo en esa asociación y Bintuysen entró a formar parte de las tertulias de la duquesa, que le encargó su primera obra de jardinería, el restablecimiento del Jardín del Barranco, en el sitio de la Moncloa. Las imágenes que ven corresponden a ese jardín y a esa restauración. El abandono de este jardín, como el de tantos, le había convertido en una auténtica selva de arces, laureles, aligustres y adelfas, en donde ya no quedaban ni muros ni trazado. Acometió su limpieza y reordenación. Preservó las grandes coníferas existentes, cedros, secuoyas, pinsapos. Se compusieron parterres de boj, se desenterró la fuente que logró subsistir y se reubicaron elementos ornamentales que estaban dispersos. Definió claramente los dos niveles del jardín, delimitando el jardín alto y el bajo con un muro de contención, al que adosó una fuente en eje con el estanque recuperado. Trazó una segunda fuente en la parte superior que se comunicaba con el jardín mediante rampas. Bosquejando este jardín, lo retrató más tarde, en 1930, el pintor sevillano Miguel Ángel del Pino, obra que pudimos ver ayer. Este proyecto no solo fue su primera obra de jardinería, como he mencionado, fundamentalmente aplicó en él su primera gran enseñanza como jardinero. En las tertulias de la duquesa de Parcén contactó con aristócratas y políticos que pronto comenzaron a realizar sus encargos. Ahí se ve regular el del ángulo izquierdo. Bueno, en 1920 trazó el jardín para los marqueses de la Romana, hoy conocido como el del Príncipe de Anglona. Anteriormente había pertenecido a don Pedro de Alcántara Tellez de Girón, que ostentaba este título, y lo vendió a los marqueses. En él incorporó elementos frecuentes en jardines hispano-musulmanes, lo que él consideraba los jardines clásicos andaluces: fuentes y bancos de azulejos, solado de ladrillo en espina de pez, parterre en crucero, pérgola con trepadoras, etc. La rehabilitación del palacio y el jardín le ha devuelto el trazado de Bintuysen, aunque algunos componentes originales ya habían desaparecido y otros se han modificado. En 1921 recibió el encargo de otro jardín particular, en este caso ocupando unas huertas que había adquirido el vizconde de Güell en Ávila. No se trataba de rodear o poner un bello frente a un palacio, aunque el terreno sí contaba con una pequeña casa. El proyecto lleva fecha en 1922, pero de este jardín de San Segundo trataré un poquito más adelante. Esta labor como diseñador y jardinero no le restó ni tiempo ni entusiasmo a su estudio de los jardines históricos, que continuó recorriendo, fotografiando, tomando apuntes o pintándolos en lienzo. Con todo ese material dio una conferencia en el Ateneo de Madrid en enero de 1922, Jardines Clásicos de España. Todo un éxito que luego repitió en la Residencia de Estudiantes, en la Universidad Popular de Segovia, y fue publicada en la revista Arquitectura de Madrid y al año siguiente en L'Art Ancien et Moderne de París. Las críticas en prensa fueron excepcionales y en ellas irremisiblemente se comparó su conocimiento y labor de difusión de los jardines con la de Rusiñol. Leo por su interés alguna breve cita al respecto. De Juan de la Encina, en el periódico La Voz: Rusiñol se conformó con decirnos simplemente: aquí están los jardines de España que decaecen continuamente y que vosotros no veis. Bintuysen quiere más. Es quizás más ambicioso, más práctico y positivo en su predicación.
Quiere marcarnos la trayectoria histórica del jardín español, sus relaciones con los jardines de otras partes, lo que tiene de prestado, esto es, lo que toma de las corrientes generales de la jardinería en ciertas épocas y lo que es peculiar, es decir, lo que el jardín español aporta con sus obras a la jardinería universal. Y Francisco Alcántara escribió en el periódico El Sol: sin Rusiñol, quizá no existiría el jardinero Javier de Vintuysen, que como tal se reveló hace pocas noches en el Ateneo. Inteligente y oportuna observación por su parte. En noviembre de 1924 presentó una nueva muestra individual en la Sala Nancy de Madrid, pero ya como pintor jardinero. Exhibió en ella óleos, apuntes, dibujos de fuentes y algún proyecto de jardín, como el de San Segundo antes citado. En el homenaje que se le ofreció, junto a Vintuysen, se sentaron en la mesa presidencial el director general de Bellas Artes, Alfonso Pérez Nieva, el vizconde de Güell, Manuel Machado y el periodista Francisco Alcántara. Se ratificó entonces como pintor de jardines y como maestro jardinero. Con reconocimiento internacional, la prestigiosa arquitecta paisajista Rose Standes-Nichols, que publicó ese año su libro Spanish and Portuguese Garden, quiso que acudiera a Boston a impartir una conferencia a los estudiantes no solo sobre los jardines históricos de España, también sobre los suyos propios. Y Margarita Nelken, escritora y crítica de arte, le dedicó un revelador artículo en La Esfera, en abril de 1925, Javier de Vintuysen y el alma de nuestros jardines, en el que reprodujo casi a página completa una fotografía del jardín de San Segundo. A partir de entonces, Vintuysen abandonó prácticamente la pintura, como indicaba Nelken, por dar alma, no exuberancia, a lo que antes eran solo sus modelos. Y se consagró de lleno a la jardinería, como estudioso, restaurador, diseñador y teórico. Tenía entonces 50 años. Nos detendremos ahora en un breve análisis del jardín que realizó para el vizconde de Güell, hijo del mecenas de Gaudí, en Ávila, el jardín de San Segundo, ya mencionado. A partir del material gráfico realizado por Vintuysen para este trabajo, podemos apreciar teorías y características que han de dominar en sus diseños y obras, a pesar de las peculiaridades que éste presenta. En esta diapositiva he querido incluir el plano de Ávila de 1864 para situar el jardín y conocer someramente ese terreno. El ángulo noroeste, no sé si se ve el ratón, yo lo veo en el ordenador. El ángulo noroeste de la muralla era ya una huerta perteneciente al convento de Carmelitas Calzados, que corría a lo largo de todo ese paño norte. Desde la desamortización, esa huerta, la huerta primero antes que el convento, fue adquirida sucesivamente por personajes más o menos notorios de la capital, que fueron anexionando otras hasta llegar la propiedad a manos de Eusebio Güell, en 1920. Toda esa parte era zona de huertas y un área muy húmeda, cruzada por un arroyo y con manantiales, donde en el medievo, junto a los primeros repobladores cristianos, se asentó una importante comunidad musulmana y muy próxima otra colectividad judía. A Vintuysen le llamó la atención la localización y singularidad del sector. Con esa referencia comenzó la descripción manuscrita que nos dejó del jardín en una de sus visitas a Ávila en 1924. Leo: en la parte más baja del recinto, donde pueden alumbrarse los veneros,
Pobres norias refrescan los huertecillos que hasta su expulsión cuidaron afanosos los moriscos, embelleciendo con el rosal los frutos. La descripción completa refuerza con palabras la información que proporcionan los dibujos. Ahora nos bastará con el proyecto definitivo, firmado en 1922 y que tienen a su izquierda. El lugar, aunque abrupto, contaba con una alberca que recogía, y aún recoge, el agua de un manantial próximo. Quizá también algunos bancales salvaban ya los desniveles existentes. A partir de ahí, Binthuisen concibió un jardín distribuido en 3 planos, unidos por pequeños tramos de escaleras, en el que la alberca se convirtió en el elemento conformador. El resultado fue un trazado clásico y armónico de concepción moderna que responde a aspectos funcionales y estéticos y que incorpora la vivienda, nunca en sus proyectos ajena al jardín. Encontramos una composición de diferentes espacios, todos interconectados mediante ejes perpendiculares. Desde la alberca se distribuye el agua mediante canalillos descubiertos, dispuestos a lo largo de los paseos, al estilo hispano-musulmán, aquí en piedra, no en ladrillo, que riegan el parterre del nivel noble y los cuadros del nivel inferior. En esa zona, la formación de pequeños recintos, espacios íntimos, y las plantaciones de flores mezcladas con frutalillos evocan ese tipo de jardín y mantenían el carácter hortícola. Bueno, ven 3 detalles. Los canalillos se ve desde el nivel noble hacia abajo y una de las fuentes en su estado actual que quedan de esa parte baja del jardín. El parterre noble citado, que Nelken publicó en La Esfera, está situado entre la alberca y una pérgola de pilares cuadrangulares de ladrillo adosada a la muralla, que lo limitan en sus lados menores. En los mayores iba flanqueado por arcos de cipreses. Visto en el plano, resulta muy moderno con sus cruces de paseos en aspa. Pienso en proyectos de Paul y André Béguin y de Forestier, aunque este tipo de parterres ya los trazó el gran maestro André Lenotre en el siglo XVII. Sin embargo, el encuentro de las calles lo marcan sendas fuentes bajas con surtidores y encintado de ladrillo de estilo claramente hispanoárabe. Las aspas encierran un espacio chavado plantado de brodeguis de boj. Este esquema de sucesión de cruces de San Andrés, bueno, aquí se ve claramente en la pérgola de ladrillo el tipo de fuente. Decía que este mismo esquema de sucesión de cruces de San Andrés en un parterre, Binthuisen lo repitió posteriormente en el proyecto de jardín para el Museo Arqueológico Provincial de Toledo, antiguo Hospital de Santa Cruz, y en un proyecto de jardín indeterminado. Pero en este caso nos lleva directamente a Jardines de Forestier. Por abreviar, veremos únicamente el proyecto de 1919 que Forestier realizó para el Hotel del León en Barcelona. Forestier lo incluyó en la publicación Jardin, Carnet de Plans et de Dessin de 1920, que sin duda Binthuisen conoció. Esa similitud se acentúa si comparamos el diseño de Forestier con la fotografía intervenida por Binthuisen. Se repite, como ven, es que el ratón no sé si se ve. ¿Se ve? No, no se ve. Pero bueno, se ve. Vale.
estaba señalando, bueno, los 4 cipreses en torno a la fuente, en que confluyen los paseos en cruz, que vemos en el plano del jardín del Hotel del León, y esa disposición se repite en la fotografía intervenida por Bintuysen. Ven la fotografía que tomó del jardín en construcción en la parte superior y la intervención de Bintuysen. Bien, esta imagen no solo muestra la influencia de Forestier, sino también los recursos que empleaba nuestro jardinero, cómo utiliza la fotografía como medio proyectual, confeccionando opciones o modelos posibles. Hemos de fijarnos también en las fuentes bajas, con surtidor de inequívoca raigambre musulmana, que influyeron también en Forestier. Forestier estudió los jardines persas, base de la que partieron los musulmanes que llegaron a Andalucía. Vemos aquí la sucesión de fuentes del eje principal del jardín que trazó Forestier para la finca de Hornachuelos, en Córdoba, lo tienen en la parte superior, y en la parte inferior una fuente con surtidor del Bag y Fin en Cachan, jardín real construido a finales del XVI, probablemente sobre otro más antiguo que aprovechaba los manantiales de la zona. El parecido, como ven, con la fuente de Bintuysen es evidente. Bintuysen aplicó en este jardín las tesis que defendería en sus escritos, como la elección de árboles y plantas acordes con el terreno y el clima, en este caso el ciprés, el olmo, el álamo negro o el tejo, así como frutales que ya tenían buen asiento en la finca, entre los arbustos la ligustre de Japón o el boj, en las pérgolas, parras y rosas trepadoras. Las flores predominantes fueron los lirios y las rosas. Hoy crecen además los lirios. Muy interesado, como Forestier, por los fondos, aquí lo tuvo fácil. Los muros medievales hacían que el jardín quedara bien siluetado, favorecido igualmente por los pinos que crecían en el nivel alto, más escarpado, que él no tocó. Entre la documentación gráfica hallamos dibujos, apuntes coloreados con instinto de pintor y fotografías de enorme valor, pues no solo son las imágenes que tomaba, como en sus viajes y su recorrido por los jardines, sino que, como hemos visto, las utilizaba para confeccionar modelos y quizá para mostrar el desarrollo a sus clientes. En este caso, el vizconde de Güell, que no visitaba con frecuencia el jardín en construcción. Podríamos hablar sobre ese papel de la fotografía entre artistas de ese momento, como Brancusi, excelente fotógrafo, que nos mostró también su uso de ese medio como herramienta de trabajo, y además como a Medardo Rosso le sirvió para documentar su proceso creativo. El jardín no se concluyó y en una nueva visita realizada en 1928, cuando iba camino de Valladolid, donde hacía un jardín en Boecillo para el conde de Gamazo, lo encontró abandonado. Ahora, un nuevo escrito suyo nos revela al Bintuysen poeta, al jardinero identificado con las voces modernistas, con sus amigos Manuel Machado o Rusiñol, que lamentaron el desamparo de los jardines. Nos dice Bintuysen: qué desolación, la ruina de mi obra a los 2 o 3 años de hacerla y no terminarla. Qué sensación más extraña me produjo esta ruina que parecía de siglos. Al cabo de unos años, el siguiente propietario, el marqués de Santo Domingo, recuperó el trazado original. Pienso que con la asesoría del propio Bintuysen, aunque no tengo aún evidencias. Sin embargo, fue perdiendo el carácter sobrio y diáfano que le concedió nuestro jardinero. En la actualidad, su heredero no solo lo mantiene, sino que se ha convertido a su vez en jardinero.
A lo largo de esa década y hasta casi el estallido de la Guerra Civil, trazó Windhuizen nuevos jardines para residencias particulares y para instituciones y escuelas, como el de la residencia de estudiantes, que contó con la colaboración del propio Juan Ramón, o los de las escuelas de caminos y de cerámica en Madrid, que este año cumplen los 100 años. También jardines incorporados a monumentos o a la trama urbana de las ciudades. Pero no se trata aquí de realizar un catálogo de todos ellos, catálogo que, como ya se mencionó ayer, ya existen a raíz de las exposiciones celebradas en el Real Jardín Botánico en 1987 y después en 1989-90 en Sevilla y en Córdoba. Aplicó siempre los conceptos que defendía en sus escritos y que hemos podido apreciar en el de Ávila. Procuraba enlazar con la tradición sin incurrir en imitaciones ni historicismos, emplear plantas y arbolado idóneos al clima y a la tierra, sin exotismos y sin perder de vista la variedad de las regiones españolas. Armonizar aspectos antiguos y modernos, aunque alejado de las abstracciones racionalistas, como él consideraba los diseños de jardinería cubista o déco que se estaban imponiendo. Preservaba de ese modo, en unos años de cambios profundos en la sociedad y en el arte, el carácter del jardín español, con diseños clásicos y elementos hispano-musulmanes, continuando el camino iniciando por Forestier en el resurgimiento de nuestros jardines. Él mismo lo expresó en su artículo Resurgimiento de Jardines Clásicos, de 1924. Así fue en el jardín para el filósofo y profesor Francisco Rivera Pastor, en la calle Artur Soria de Madrid, o el de la residencia de Pérez Ortega en San Lorenzo del Escorial, de 1929, donde incorporó un surtidor central de estilo andaluz y que pueden ver en la parte superior izquierda, un patio, un jardín similar a un patio andaluz. Incluso procedió en esta línea en los jardines que diseñó para algunos chalés de las colonias que en los años 30 Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler, dos de los introductores de la arquitectura racionalista en España, proyectaron a modo de ciudad-jardín en los altos del Hipódromo de Madrid, Parque Residencia y El Viso. En estos dos conjuntos de casas unifamiliares destinadas a profesionales liberales, tuvieron vivienda, entre otros, el arquitecto Fernando García Mercadal, el geógrafo Dantín Cereceda, el filósofo Ortega y Gasset o el diplomático Salvador de Madariaga. Los trazados de Windhuizen para estos chalés, todos diferentes, adaptados al espacio correspondiente y a la propia personalidad de sus propietarios, se adecuaban a la arquitectura racionalista, como ha analizado el arquitecto Juan José Tuset Dabo, con una estudiada articulación de ejes y paseos y su tendencia habitual a la austeridad y al clasicismo. Eso sí, sin sustraerse a la incorporación de elementos hispano-musulmanes. En el caso del de Ortega y Gasset, el sector más interesante es el recinto cuadrado junto a la casa. El recinto cuadrado de la parte inferior. La intimidad de este espacio contrasta con el que se aprecia al acceder desde la calle. El ajardinamiento es perimetral, a base de variedad de plantas, rosas, adelfas, evónimus, delimitadas por seto de boj y hiedras que trepaban por la tapia. Incorporaba además moreras para hacerlo más frondoso. La diagonal menor la marcaban una fuente cuadrangular en ladrillo y cerámica, y en el otro extremo un emparrado que cobijaba un banco, propicio a la reflexión para Ortega y Gasset. El de Madariaga, el que están viendo aquí, hacia su derecha, es como una ofrenda al agua, distribuido en recintos independientes, pero interconectados mediante ejes
cada uno con su fuente y surtidor. Algunos con reminiscencias hispano-musulmanas muy marcadas, a modo de patio andaluz, tanto en trazado como en ornamentación y plantaciones. Crecían en él adelfas, hiedra, boj, naranjos, en esta parte que ven, y especialmente dedicado al escritor y político, un cedro en el centro de un espacio cuadrado concebido ex profeso, como homenaje y agradecimiento a su defensa de los cedros del Paseo del Prado, que Madariaga, siendo ministro, salvó de la tala. Armonía y clasicismo en el resultado distinguen estos jardines que le mostraron también como el pintor que era, ofreciendo una cuidada variedad de tonalidades verdes, un rico cromatismo en las plantaciones, sin abigarramientos, con una combinación clara y una graduación estudiada de luces y sombras. Hemos visto ejemplos de jardines domésticos particulares realizados en función del cliente, del propietario de la vivienda, muestras de la faceta de Wim Thuysen como diseñador de jardines. Pero su entrega total a la jardinería pudo llevarla a cabo por la pensión concedida para el estudio de los jardines históricos españoles. Y cumplió sobradamente. Conocemos cómo eran estos y en qué estado se encontraban cuando los visitó gracias a su labor investigadora, a sus precisas descripciones y a un exhaustivo trabajo gráfico de apuntes y dibujos e innumerables fotografías que en la actualidad conserva el Real Jardín Botánico de Madrid, por donación, como ya ayer nos señalaba Juan, de las hijas del pintor. Wim Thuysen ya lo dio a conocer en su libro Jardines Clásicos de España, Castilla, publicado en 1930, el único de un proyecto que abarcaba las diversas regiones hispanas que llegó a rematar. Lo dedicó con sumo agradecimiento. Antes de seguir, el señalar, aunque lo lean, diferentes fotografías de los jardines, de algunos de los jardines que él analizó, de los que realizó informe y sugirió restauración, el de Abadía, Aranjuez, el Bosque de Salamanca, La Granja y, bueno, pues dos de los lienzos del Jardín de los Frailes, del Escorial y de un parterre de La Granja realizado por él. Estaba hablando del libro, el libro cuya portada ven, lo dedicó con sumo agradecimiento a sus valedores Juan Ramón Jiménez y Joaquín Sorolla. En estos años, bueno, ahí están viendo la publicidad que se hizo desde la editorial en distintos periódicos del momento. En estos años que tratamos, sobre todo entre 1927 y 1931, desarrolló una intensa actividad teórica en artículos de prensa periódico, como La Voz, Crisol, La Luz, y en revistas especializadas, Arquitectura, la Revista de Obras Públicas, España Forestal, siempre fomentando el conocimiento, cuidado y amor a las plantas, la defensa del arbolado y del paisaje, reincidiendo además en la significación del jardín en la ciudad y lo que comportaba en los nuevos problemas de urbanización. Él fue el iniciador y director de la sección dedicada a parques, jardines y floricultura en la revista España Forestal, desde octubre de 1927. En su primer artículo, El jardín y la naturaleza, convocaba a cooperar al ingeniero, al urbanista, al higienista, al sociólogo, para abarcar con su arte y su ciencia todos los espacios susceptibles de ajardinamiento. Parques naturales, plantaciones de carreteras, ajardinado público urbano y los jardines particulares.
Se situaba en la línea de los grandes geógrafos coetáneos, como Hernández Pacheco o Dantín Cereceda, que defendían una disciplina abandonada en la España de entonces y eran muy críticos con el desconocimiento de nuestra propia tradición jardinera. Enseguida planteó en esa revista lo que llegó a ser una obsesión para él, la necesidad de crear, leo, una escuela especial de jardinería española que, aprovechando nuestra riqueza de elementos, dirija y fomente este arte para equipararnos a todas las naciones importantes donde existen desde tiempo estas enseñanzas. Para ello, redactó un programa completo de plan de estudios. De nada sirvió su esfuerzo. Aún en una de las cartas que Bintuysen escribió en 1949 a su hija Beatriz, cuando ésta pretendía iniciar sus estudios como arquitecta paisajista, cosa que hizo pero en Harvard, se lamentaba de la inexistencia de estas escuelas especiales. Esa labor que desplegó como diseñador teórico y salvaguarda de jardines la completó poco después desde el cargo de inspector general de los jardines históricos de España, una plaza nueva surgida tras la reorganización de los servicios dependientes de la Dirección General de Bellas Artes durante la Segunda República. En 1934 se creó el patronato encargado de la conservación y la protección de los jardines españoles, que habría de velar por la integridad de los jardines históricos. El texto del decreto que firma Niceto Alcalá Zamora, a instancias del entonces ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Salvador de Madariaga, reproducía las ideas que Bintuysen expresaba en todos sus textos, incluido el constante reproche ante la incultura, el abandono y las reformas improcedentes que los jardines españoles padecían. Cabe pensar en una más que posible redacción por su parte. Estamos, por tanto, ante la ratificación y reconocimiento oficiales de sus tesis y de su propia figura. Un reconocimiento que hacía ya años le había llegado por parte de críticos, artistas y poetas que le dedicaron sus versos, como hizo, por ejemplo, un jovencísimo Rafael Alberti en Marinero en Tierra, en 1924. Vete al jardín de los mares y plántame un madroñero bajo los hielos polares, jardinero. Para mi amiga, una isla de cerezos estelares, murada de coqueteros, jardinero. Y en mi corazón guerrero, plántame 4 palmeras a modo de masteleros, jardinero. Muchas gracias.